plan de estudios ideal para Derecho es un plan de estudios que responda a las necesidades formativas que nuestra sociedad reclama de los abogados. Necesidades formativas que han ido variando con el tiempo. Por ejemplo, el rol de la facultad que buscaba en planes de estudios anteriores especializar a los estudiantes en una determinada rama ha cambiado. En la actualidad, lo que se busca en los estudios de pregrado es una sólida formación general y que luego conducirá a una especialización en los estudios de posgrado. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que comenzar a ubicarnos con que el derecho se ha vuelto tan complejo, han crecido sustancialmente las especialidades y se han profundizado de manera tal que ahora no podemos proponer un plan de estudios que especialice. Tenemos que dar cuenta ya no solo de las tradicionales ramas de civil, penal, constitucional. Hay nuevos campos en todo lo que hace a propiedad intelectual, marcas, derecho ambiental, derechos humanos, distintas materias y asignaturas que hacen que la preocupación de la facultad tenga que centrarse en dar esta formación general. Entonces, este es un primer elemento para hablar de un plan de estudios ideal. Un segundo elemento tiene que ver con la flexibilidad del plan de estudios. Nosotros hemos tenido planes de estudios muy flexibles en el sentido que tenían pocos cursos obligatorios y muchos selectivos. Esa correlación también ha variado. Ahora el peso de los obligatorios es muy relevante porque se quiere dar a todos los estudiantes una formación general de excelencia y por lo tanto que todos pasen por materias que ahora han devenido en esenciales para la formación. También tenemos que vincular el plan de estudios con la sociedad. Y entonces se ha diseñado un plan de estudios por competencias que toma muy en cuenta las necesidades no solo de la universidad, sino las exigencias del mercado de trabajo. Y en este sentido, la malla curricular ha tenido que ver cuál es el perfil de egresado a partir de los estudios que se ha hecho respecto de nuestros empleadores, de los empleadores que contratan a egresados de la universidad. Se ha tenido que hacer un estudio riguroso sobre el sector público, el poder judicial, el sector privado en sus diversas variantes, estudios de abogados, empresas, etcétera, también las ONGs, para determinar cuáles son las competencias de las que debe venir premunido un egresado o una egresada de la facultad con la finalidad de llevar adelante una labor jurídica adecuada. Entonces, ese plan de estudios también tiene que mirar a la sociedad, tiene que mirarlas al mercado y a las necesidades de la sociedad, no solo al mercado. Por ejemplo, la primera competencia específica de nuestro plan de estudios es el ejercicio ético irreprochable. En un país que tiene tan serios problemas de corrupción, para nosotros, más allá de lo que exija el mercado, la formación en materia ética es fundamental. Y por esto es que uno de los 5 ejes transversales de la formación del plan de estudios, a través de este plan de estudios, es la ética. También lo es la interdisciplinariedad, y ahí hay otro elemento fundamental para que el plan de estudios dé cuenta de la realidad. Lo es la investigación, porque el abogado que investiga se distingue de cualquier otro. Lo es también la inclusión, con especial énfasis en los temas de discapacidad, como ejes transversales que recorren todo nuestro plan de estudios, y lo es también la responsabilidad social. Entonces, un buen plan de estudios no solo es un conjunto de cursos, sino que parte de una concepción respecto de las competencias que debe tener un profesional del derecho
que son exigidas por nuestra sociedad, no solo por el mercado, también evidentemente por los valores derivados del Estado constitucional del derecho y de la defensa de los derechos fundamentales. Eso es un buen plan de estudios, el que da cuenta de esta situación y además tiene por lo menos los 5 ejes transversales a los que me he referido. La relación profesor-alumno ha cambiado también radicalmente. Si ustedes ven el significado original de alumno, significa sin luz. Era la concepción tradicional la que, pensando a las dos partes de la relación formativa, veía a un alumno tabula rasa al que había que transmitirle la luz que estaba en posesión del profesor. Entonces, desde esta perspectiva, el profesor era el que tenía el conocimiento y el estudiante tenía que ir a clase a escuchar al profesor, a tomar apuntes del profesor y luego era evaluado respecto a cómo repetía aquello que había escuchado directamente del profesor. Esto es lo que se suele denominar metodológicamente como la clase conferencia, en donde la postura del estudiante es una postura absolutamente pasiva. Esto cambió en la universidad desde los años 60. Hasta la fecha, nosotros hemos agregado al componente enseñanza el componente aprendizaje, es decir, la labor que el estudiante debe hacer fuera de clase, a partir de un conjunto de materiales de enseñanza proporcionados por el profesor y proporcionados por su propia labor de investigación. Entonces, tenemos que la relación profesor-alumno es una relación ya no de traslado de conocimientos de quien sabe a quien no sabe nada, sino es una relación de motivación, de conducción, de organización, de diversas clases en las que los estudiantes han hecho un trabajo previo de lectura, de investigación, sobre materiales discutidos en clase, que pueden ser materiales doctrinales, pueden ser jurisprudenciales, pueden ser normativos, documentos de organizaciones o instituciones reconocidas, y en la clase se trabajan casos o problemas jurídicos. Entonces, el rol, la relación ya no es una relación vertical de quien sabe respecto de quien no sabe nada. La relación es una relación mucho más de coordinación en todos los sentidos de la expresión coordinación, en donde ambas partes de la relación tienen un rol protagónico. En este método de enseñanza-aprendizaje, el estudiante no hace su labor fuera de clase, es muy difícil de sacar los mejores resultados. Entonces, en la relación actual se exige un compromiso de ambas partes, se exige una sinceridad respecto de todos los materiales con los que se trabaja. Ya está prohibido el profesor que tenía su manualito y el alumno no lo conocía y el profesor repetía lo que decía el manualito. Eso no existe más. Todos los materiales están a disposición de ambas partes y luego en clase se discuten los problemas jurídicos, los casos, de manera tal que el estudiante, particularmente el de nuestra facultad, tiene como principal característica el contar con un razonamiento crítico. Cuando se han entrevistado a diversos empleadores y se pregunta por la principal característica del egresado de la Católica, dice, es un profesional al que tú le planteas un caso y te puede dar 4 soluciones o 5 soluciones, porque tiene capacidad crítica de ver los documentos no como cuestiones sagradas, sino como parte de diversos mecanismos de un ordenamiento jurídico que además se mueve en función de principios, fines, valores que tamizan muchas veces la propia literalidad de las normas para que éstas puedan cumplir la función social que tienen encomendada. En un plan de estudios por competencias,
nosotros nos tenemos que preguntar, como primera pregunta, cuáles son los campos en que nuestro egresado se va a desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, allí están la investigación, está el ejercicio profesional, el ejercicio de la judicatura o el Ministerio Público, está también todo el lado de consultoría y todo el lado de asesoría. Entonces, en función de estos perfiles, uno elabora un plan de estudios que no puede concentrarse exclusivamente en el ámbito de los conocimientos, sino que ha abierto la puerta a diversas destrezas, al punto que en el plan de estudios tenemos un área de destrezas. Si ustedes ven la malla curricular de nuestro plan de estudios, en el primer ciclo los estudiantes tienen un curso de comunicación jurídica eficaz, donde se comparte la docencia por un profesor, un abogado y un profesor comunicador, de manera tal que hay una primera mitad sobre comunicación escrita y una segunda mitad sobre comunicación verbal. Y desde entonces comenzamos a formar al estudiante en una capacidad de expresión adecuada. Para ello se complementa con asignaturas donde se pone particular énfasis en la investigación. La investigación es fundamental, no solo en línea de profundizar los conocimientos, sino en línea de conseguir un discernimiento que permita detectar cuáles son los problemas principales y cuáles son los problemas secundarios. Entonces, la complementariedad de estos dos enfoques hacen que uno, cuando habla de destrezas, no se quede solo en la forma, porque de poco sirve ser un gran orador si uno no tiene que decir. Entonces, las destrezas en materia de expresión tienen que venir premunidas de instrumentos de conocimiento e investigación que permitan que realmente aquello que bien se dice responda a un contenido sólido, articulado, en donde cada componente tenga su lugar y se pueda pues presentar un informe o un alegato que dé cuenta cabal de los problemas jurídicos involucrados. Tiene reconocimiento de créditos a los estudiantes que integran y que permiten la realización de estas actividades. Tiene una integración mucho más plena en el plan de estudios. Entonces, yo solo puedo responder por nosotros. Creo que cada facultad tiene que hacer su propio análisis para ver cuáles son los pasos que tiene que dar a fin de brindar el mejor servicio educativo a sus estudiantes. Okay. ¿Y algo más que desea agregar sobre el plan de estudio? Bueno, quiero que sepan simplemente que en esta facultad la revisión del plan de estudios es permanente. El plan de estudios que tenemos ahora es producto de una comisión que trabajó 9 años. E inmediatamente que concluyó y que se aprobó y se implementó, comenzamos nosotros a mirar críticamente el plan de estudios. Ya hemos hecho una evaluación de los primeros 2 años, hemos hecho una evaluación que ha dado lugar a una serie de reformas que están en este momento en la comisión académica y esperemos que apruebe el Consejo Universitario. Porque el plan de estudios no puede ser un instrumento pasivo, un instrumento sin movimiento. El plan de estudios por definición es dinámico y el plan de estudios tiene que irse acomodando a los cambios que se presentan en distintos escenarios, no solo en la sociedad, sino desde la composición de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en la actualidad tenemos ya una clara mayoría de mujeres sobre varones. Estamos por encima ya de 60-40 en favor de las mujeres. Esto necesariamente nos tiene que llevar a reflexionar, y en esto estamos, respecto de la versatilidad del plan de estudios para un futuro en donde van a haber más abogadas que abogados, ¿cierto? Entonces, no es pues el plan de estudios un instrumento escrito en piedra, es todo lo contrario.
es un instrumento dinámico que se tiene que gestionar semestre a semestre y que en función de ello, por ejemplo, nosotros hemos creado el Observatorio de Calidad Curricular. Tenemos no solo un profesor de teatro, tenemos una pedagoga a tiempo completo liderando un equipo de jóvenes abogados en el Observatorio de Calidad Curricular que permanentemente está sometiendo a evaluación el plan de estudios en acción, de manera que vamos formulando los ajustes que nos reclaman las circunstancias en cada oportunidad. Y creo que esto tiene un valor muy grande porque permite una respuesta oportuna en cada caso a los retos o las necesidades que nos plantea la enseñanza del derecho en la sociedad. Bueno, quiero que sepan simplemente que en esta facultad el plan de estudios no puede ser un instrumento pasivo, un instrumento sin movimiento. El plan de estudios por definición es dinámico y el plan de estudios tiene que irse acomodando a los cambios que se presentan en distintos escenarios, no solo en la sociedad, sino desde la composición de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en la actualidad tenemos ya una clara mayoría de mujeres sobre varones. Estamos por encima ya de 60-40 en favor de las mujeres. Esto necesariamente nos tiene que llevar a reflexionar, y en esto estamos, respecto de la versatilidad del plan de estudios para un futuro en donde van a haber más abogadas que abogados, ¿cierto? Entonces, no es pues el plan de estudios un instrumento escrito en piedra, es todo lo contrario. Es un instrumento dinámico que se tiene que gestionar semestre a semestre y que en función de ello, por ejemplo, nosotros hemos creado el Observatorio de Calidad Curricular. Tenemos no solo un profesor de teatro, tenemos una pedagoga a tiempo completo liderando un equipo de jóvenes abogados en el Observatorio de Calidad Curricular que permanentemente está sometiendo a evaluación el plan de estudios en acción, de manera que vamos formulando los ajustes que nos reclaman las circunstancias en cada oportunidad. Y creo que esto tiene un valor muy grande porque permite una respuesta oportuna en cada caso a los retos o las necesidades que nos plantea la enseñanza del derecho en la sociedad, la universidad, todos los actores de este mundo de la justicia.